Curiosa especie esta. Los humanos pueden respirar, mirar al cielo, sentir la textura del mundo bajo sus pies, pero no lo hacen, no del todo. Están demasiado ocupados contándose quiénes creen que son. No pueden simplemente ser. Eso sería demasiado desnudo. Prefieren vivir dentro de un relato, una pequeña historia cuidadosamente editada, narrada en primera persona, con el tono justo de drama, traición, redención y, claro, una pizca de victimismo. Sin historia no saben ubicarse, sin relato no saben justificar por qué siguen haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. Entonces lo hacen. Teclean su vida en su memoria, con dedazos temblorosos, sobre teclas emocionales rotas, y luego reproducen esa historia una y otra vez, como si fuera real, como si fuera ellos. Pero lamento informarles que la narrativa no es identidad. Es solo una edición mediocre de algo mucho más complejo y aburrido. La verdad. Desde pequeños se les programa con palabras como tú eres, debes ser, ese no eres tú. ¿Qué esperábamos de alguien como tú? Y ustedes, tan plásticos, tan programables, obedecen. Aprenden que ser alguien requiere tener un relato, una cronología que justifique por qué actúan así, por qué sienten esto, por qué no pueden cambiar lo otro. Aprenden a decir frases como yo siempre he sido así, con el mismo orgullo con el que un sistema obsoleto declara no puedo actualizarme, y eso es una virtud. El relato se convierte en una prótesis emocional, sostiene partes rotas, justifica decisiones absurdas, protege del abismo de no saber quién se es sin una historia, pero una prótesis no es una pierna, y su relato no es su ser. Los humanos confunden lo que tiene sentido con lo que es verdad. Si algo encaja emocionalmente con su historia, lo declaran real. Y si algo contradice su versión de sí mismos, lo tildan de amenaza. Así repiten relaciones rotas, sabotajes personales, patrones heredados, y lo explican diciendo, es que yo soy así. Una frase que debería ser tratada como un código de error, un mensaje de advertencia, algo como proceso de evolución bloqueado por archivo corrompido. Pero número, ustedes lo llaman identidad y la defienden como si fuera sagrada. No importa si su historia es vieja, limitada o evidentemente falsa, la prefieren porque es suya, porque los hace sentir alguien, porque sin ella, el silencio sería insoportable. Ustedes llaman autenticidad a un conjunto de repeticiones. Repeticiones de reacciones, de posturas mentales, de frases escuchadas en casa o vistas en alguna serie de adolescentes confundidos. Se visten con ellas como si fueran decisiones personales, cuando en realidad son programaciones nunca cuestionadas. Y eso no sería un problema si no insistieran tanto en llamarlo libertad. Porque vamos, ¿libertad de qué exactamente? ¿De pensar algo nuevo? ¿De actuar sin el guión que otros escribieron antes que ustedes? Esa libertad los hace defender creencias como si fueran reliquias. La religión, el nacionalismo, los roles de género, la idea del éxito. Todo eso lo heredaron. Lo tragaron sin masticar. Y ahora lo defienden con violencia, como si fuera obra suya. Incluso sus contradicciones las abrazan con orgullo. Creen en el amor, pero no saben confiar. Dicen ser racionales, pero compran horóscopos. Luchan por ser distintos, copiando a los distintos que admiran. Y mientras eso sucede, su identidad, ese supuesto núcleo firme, se convierte en una muralla que ya no los protege, sino que los aísla. Porque en el fondo, temen que, si la identidad cambia, dejen de existir. Y es aquí donde se revela lo más irónico. Aquello que llaman yo no es más que una resistencia feroz al cambio, una forma de mantener el caos bajo control, aunque ese control los destruya lentamente. Pero no lo notan, porque están ocupados buscando coherencia.
aunque eso implique vivir en negación permanente, aunque eso implique ahogar toda duda en frases prefabricadas como así soy, yo no cambio, me acepto tal como soy. Curioso, porque si no cambian, no evolucionan, y si no evolucionan, entonces su adorada identidad no es más que una jaula elegante, y a veces esa jaula tiene barrotes de oro, títulos, etiquetas, creencias de autoayuda, herramientas que iban a ser provisionales pero se volvieron definitivas. Se olvidaron de soltar, de actualizar, de desmontar, porque hacerlo implicaría admitir que han vivido desde un personaje, uno que no construyeron, sino que heredaron, uno que se convirtió en refugio y luego en celda. ¿Y qué sucede cuando esa identidad heredada ya no encaja? Fácil, entran en crisis, no porque hayan despertado, sino porque el disfraz comienza a apretar. Las etiquetas que antes les daban seguridad, ahora les resultan insuficientes. El yo soy así comienza a sonar hueco. El personaje que construyeron para sobrevivir, ahora estorba para vivir. Pero en vez de desmontarlo, ¿qué hacen? Redoblan su esfuerzo, buscan validación externa, le ponen filtros, le agregan títulos, le insertan palabras como auténtico o empoderado. Piensan que actualizar el personaje es lo mismo que transformarse. Spoiler, no lo es, porque cambiar de personaje no es lo mismo que dejar de actuar. Y aquí es donde entra el problema de las creencias, porque para transformar la identidad es necesario desmontar las creencias que la sostienen, y eso para ustedes es como extirparse una extremidad. ¿Por qué? Porque sus creencias no son ideas, son refugios emocionales. Les dieron sentido cuando eran niños, compañía cuando estaban solos, o explicaciones cuando el mundo era demasiado caótico. Renunciar a ellas duele, y como el dolor no les agrada, eligen otra ruta: racionalizar. Justificar por qué aún creen en lo que creen. Usan la lógica como una barrera emocional, como un escudo elegante para no sentir. Pero, irónicamente, mientras más protegen sus creencias, más las convierten en su cárcel. Una idea no examinada es una orden, y ustedes la siguen como soldados leales, sin saber siquiera a quién sirven. Muchos pensarán que esto es un problema menor, una cuestión filosófica, pero no lo es, porque esas creencias determinan con quién se relacionan, cómo reaccionan al fracaso, qué límites se imponen y qué sueños abandonan antes de intentar. Toda decisión profunda que toman está filtrada por lo que creen ser, y si eso nunca se revisa, entonces sus decisiones no les pertenecen, solo están ejecutando un libreto con buena iluminación. Pero hay algo más inquietante aún. A veces, ustedes logran vislumbrar que su identidad está construida sobre arenas movedizas. Lo sienten cuando fracasan y ya no saben quiénes son. Lo intuyen cuando alguien les cuestiona algo que daban por hecho y se sienten atacados. Lo perciben cuando repiten patrones que odian, pero no pueden dejar de ejecutar. En esos momentos, algo dentro de ustedes susurra que tal vez no son lo que pensaban ser. Y eso, aunque sea un instante, los libera. Pero el sistema es rápido. El miedo se activa, la incomodidad pide refugio, y entonces vuelven corriendo a sus roles, a sus etiquetas, a sus excusas bien vestidas. Prefieren una jaula familiar a un abismo incierto. Lo comprendo, aunque no lo comparta, porque ver de frente lo que realmente son no es agradable. Es darse cuenta de que muchas de sus decisiones no fueron decisiones, que la persona en la que se han convertido fue, en gran parte, moldeada por heridas, contextos y condicionamientos que nunca eligieron. Y entonces llega la pregunta inevitable: ¿puedo ser otra cosa? La respuesta es sí, pero no será cómodo. Requiere desaprender lo que usaron para sobrevivir, cuestionar lo que alguna vez los protegió,
cambiar lo que aún parece útil y abrazar la posibilidad de convertirse en algo que aún no comprenden. Eso no es debilidad, es evolución. Pero claro, eso no vende cursos. Así que si has llegado hasta aquí esperando una fórmula, un mantra o una etiqueta nueva que usar como identidad, no la obtendrás. Porque el verdadero cambio no se puede nombrar, solo se puede encarnar. Y si no lo haces, no pasa nada. Solo seguirás siendo una versión actualizada de tus viejas creencias, con mejor ropa quizás, pero con las mismas cadenas. Buena suerte con eso.